Uh. Yeah. Yeah. Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jorge y espero que estéis cómodos. Vamos a hablar de un tema muy interesante. En el primer vídeo hablamos de la cultura japonesa y del camino del samurái. Esta vez nos vamos a remontar a una era un pelín más antigua. Vamos a ir a la antigua Grecia y vamos a hablar de una de las figuras más importantes. Una figura que por un lado se le ha dado un halo místico y quizás demasiado exacerbado para lo que realmente fue, y por otro lado se le ha considerado una persona que realmente no llegó a sentar tantas bases ni llegó a ser tan importante, ya que no se conoce bien la historia. Como habéis visto en el título, estamos hablando del gran Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo matemático y místico griego que vivió entre los siglos 6 y 5 a.C. Nació en la isla de Samos y más tarde se trasladó a la colonia griega de Crotona, en el sur de Italia, donde fundó la escuela filosófica y matemática conocida como la Escuela Pitagórica. Su vida y obra han sido objeto de controversia y leyendas, pero se sabe que fue una figura importante en la historia de la filosofía y la ciencia. La teoría más aceptada es que Pitágoras viajó extensamente por Egipto y Babilonia, donde estudió matemáticas y filosofía antes de establecer su escuela en Crotona. Bien, creo que todos conocemos a Pitágoras por su famoso teorema del triángulo rectángulo. Sin embargo, también contribuyó a la formación de las notas musicales, dividiendo los tonos en subtonos en relación de proporción para establecer lo que serían las notas y la armonía. Es decir, si tenemos música hoy en día, en gran parte es gracias a Pitágoras también. Entre otras cosas, fundó una escuela cuya corriente de pensamiento se fundamentaba en que el universo estaba desarrollado matemáticamente, es decir, todo lo que existía se podía explicar de manera matemática, es decir, en una relación numérica y proporcional. Por ejemplo, se entendía que el movimiento de los planetas, así como toda nuestra vida, estaba fundamentado en unas reglas metafísicas que se regían por estas matemáticas y por algo llamado la geometría sagrada. Así pues, términos como la belleza y la armonía, que por un lado se podría entender como algo subjetivo, tiene una raíz realmente objetiva, basada en las matemáticas, como se vendría proponiendo desde la proporción áurea, el número pi y otro tipo de elementos matemáticos y lógicos que pasan a establecer una serie de normas en las que el ser humano convive y de las que el universo, de alguna manera, está conformado. Más allá de la mística y del misterio que pueda engendrar esta figura y su escuela, finalmente establece teoremas que son piedras angulares de la geometría y que se siguen utilizando en construcción y arquitectura. Además, Pitágoras y su escuela desarrollan el sistema numérico decimal y establecen las bases de la aritmética y la geometría. También se cree que introdujeron el concepto de irracionalidad en matemáticas, al descubrir que algunos números no pueden ser expresados como una fracción. Sin embargo, Pitágoras no solo fue un matemático, sino que además fue un gran filósofo y un místico, que propugnaba una filosofía y una espiritualidad basada en la vida más allá de la muerte, cuyo objetivo era la obtención de un estado perfecto del ser, fundamentado en la ética y en la virtud. Así pues, es una de las primeras personas y una de las primeras escuelas que propugna este pensamiento de que lo que hagamos en la vida terrenal tendrá su repercusión en la vida del más allá o en otras vidas posteriores, siendo el famoso Platón uno de los grandes filósofos que daría esta corriente de pensamiento, estableciendo el término de metempsicosis, haciendo referencia a la transmigración del alma después de la muerte para la reencarnación. La escuela pitagórica tenía muchísima relación con las escuelas budistas y taoístas orientales de la misma época, ya que seguían una forma de vida ascética y regida por reglas rigurosas, como monjes, y los miembros de la escuela eran conocidos por mantener su sabiduría oculta y enseñar solo a aquellos que habían demostrado ser dignos. Es decir, su naturaleza era secreta, lo que se puede relacionar también con corrientes modernas como la masonería y otro tipo de escuelas que pertenecen en el anonimato y que para adquirir esos conocimientos se debe pasar una serie de pruebas.
Esto ha llevado a muchos a especular sobre la existencia de un aspecto místico o oculto de la enseñanza pitagórica. Como hemos visto, la mística pitagórica, por un lado, entendía el universo como un reflejo de las leyes metafísicas que se fundamentaban enteramente en números y matemáticas, y conforman lo que llamaríamos la geometría sagrada, es decir, una serie de formas y figuras que darían lugar a toda la estructura del universo. Y por otro lado, también creían en el entendimiento del universo a través de la contemplación y la meditación, como la filosofía oriental y los monjes budistas. Aunando estas dos corrientes, occidental y oriental, lógica e intuitiva, en una sola escuela de pensamiento. Es quizás por esta combinación entre pensamiento científico, empírico y matemático y pensamiento místico e intuitivo lo que daría ese lugar a Pitágoras como un gran maestro de nuestra sociedad y de nuestra historia evolutiva, impactando e influyendo en filósofos hasta el día de hoy y sentando las bases de las matemáticas y la geometría básica que hoy en día son tan importantes y tan comunes incluso en el colegio. Uno de los conceptos más curiosos y misteriosos de esta escuela y del propio Pitágoras, en base a que se entendía el universo en una relación matemática y eran grandes conocedores de la astronomía y la música, llegaron a comprender que el movimiento de los planetas y del Sol se fundamentaba en una proporción igual que la de las notas musicales, es decir, existía una proporción que, según ellos, generaba, gracias a este movimiento, la música de las esferas celestes. Esta música era tan sutil que solo un ser suprahumano podría llegar a escucharlo, pero que si el ser humano llegase a ese punto de contemplación, podría llegar a escuchar esta música de las esferas. Más allá de misticismos y halos de misterio que pueda albergar este filósofo y este gran místico y pensador griego, lo que sí es seguro es que su legado siempre será inmortal, ya que sentaron las bases de nuestra ciencia, de las artes, de la mística y de la filosofía, por lo que se convierte en un maestro realmente completo y realmente cautivador para todo aquel que decide estudiarle a fondo, siendo inspirador de matemáticos, arquitectos, músicos y filósofos, por supuesto. En conclusión, Pitágoras es una figura históricamente significativa y su impacto en matemáticas, filosofía, música y astronomía ha sido profundo y duradero. Aunque muchas de sus ideas han sido refutadas o superadas con el tiempo, su legado sigue siendo una parte importante de nuestra cultura y nuestra historia intelectual. Sin más, aquí os dejamos esta pequeña introducción al mundo de Pitágoras y su pensamiento, así como sus aportaciones a la cultura. Quizás con estos detalles que muchas veces no nos cuentan, como la fundación de esta escuela hermética o alguna de sus ideas más místicas. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like, comentar qué os ha parecido, o si queréis que hablemos de esto en otros vídeos o de cualquier otra cosa, y por supuesto estamos abiertos a cualquier tipo de proposición. Por supuesto, no olvidéis suscribiros y compartirlo con quien creáis que le puede interesar. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente vídeo y esperemos que hayáis disfrutado de este. ¡Hasta la próxima!